Queridos hermanos y hermanas allá en Londres de la CEL, que el Señor me los bendiga grandemente. Qué alegría es poder estar nuevamente con ustedes, aunque no físicamente, pero sí poderles saludar desde la distancia. Mi esposa les manda muchísimos saludos y gratos recuerdos, y esperamos con la ayuda del Señor estar pronto con ustedes nuevamente. Pastor Edgar, gracias por permitirme dirigir a través de este mensaje que es palabra de Dios a la iglesia. También a la vez quisiera saludar a todos los que me están escuchando por medio de este video. Que el Señor les bendiga, les cuide y les proteja. Que el Señor los bendiga ricamente, pero sobre todo que las riquezas espirituales sean sobre sus hogares, porque sabemos y entendemos que las cosas vienen por añadidura. Muy bien, amados hermanos, Dios ha puesto en mi corazón compartirles algo que está en Mateo 24. Obviamente no es todo el capítulo, solo he resaltado algunos versículos y con la ayuda del Señor los vamos a leer. El título que le he puesto a este tema es Principios de Dolores. Y quiero que me acompañen por favor a Mateo 24, versos 6 al 8, y luego leeremos también el 11 y 12. Amén. Entonces dice la palabra del Señor así: Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También me gustaría resaltar esta palabrita: es necesario que todo esto acontezca. O sea, la palabra es necesario, o sea, era necesario y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en todos los lugares. Y eso lo podemos mirar. Y todo esto que dice será principios de dolores de parto. Como le dije, principio de dolores, por esa razón le puse el título Principio de Dolores. En el 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quisiera también leer el verso del 24, también 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban, dice, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Y aquí una recomendación en el 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que tú no lo sepáis. Amén. Qué tremenda la palabra del Señor. Amada iglesia, estamos atravesando tiempos bien difíciles. El mundo entero está nervioso, está preocupado, está en crisis, no sabe qué hacer, está desesperado.
está atemorizado, y ese temor a unos los está llevando al borde de la locura y a otros también al borde del suicidio. Por estas situaciones, amada iglesia, como podemos ver, el planeta Tierra está sufriendo, está enferma, está sufriendo principios de dolores de parto. Y a mí me llama la curiosidad que el apóstol Pablo en Romanos 8:22 escribió esto. Miren lo que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermano, lo que yo quiero decir ahora, no quisiera ser de ninguna manera, fatalista. Todo lo contrario. A mí me gusta ser una persona que cree, una persona de fe, una persona que ora y cree en lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo. Pero quisiera ponerle un ejemplo acerca de la mujer cuando va a dar a luz. Cuando empiezan sus dolores, primero son así lentos. Luego los dolores van aumentando, y luego van más, y luego van más, y más, y más, hasta que nace el bebé. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la situación, como es las catástrofes naturales, si hablamos de las pestes, si hablamos de la maldad, si hablamos de la inmoralidad, eso va a ir de aumento en aumento. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura, que la maldad se multiplicará. Amén. Mis queridos hermanos, entonces el Señor Jesús dijo algo muy importantísimo también aquí en el versículo 24, capítulo 24, en el verso 20. Dice: orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí en el 6, donde empezamos a leer, ahí dice precisamente: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Eso era lo que le decía. La palabra del Señor mismo dice que eso va a ir de aumento en aumento, y es necesario que todo esto acontezca. O sea, todas estas situaciones para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, son señales de que Cristo viene pronto. ¿Qué otra cosa podemos ver, amada iglesia y amado oyente, de que Dios está llamando a todo hombre y a toda mujer, a todo joven, a todo adolescente y a todo niño que tiene uso de razón, que alinee su vida con el Señor? Le está dando una gran oportunidad. Querido hermano, no importa quién es el culpable de toda esta situación. Si Dios lo ha permitido, pues Dios tiene un propósito con todo esto, y el propósito es llamar la atención a la humanidad, al rico, al pobre, al blanco, al negro, al amarillo, al intelectual, al docto, al indocto, etcétera, etcétera. Todo mundo está llamando a un arrepentimiento, a que alinee su vida con el Señor, porque el juicio de Dios se acerca. Amén. Entonces podemos ver estas cosas que son principios de dolores de parto. Por ejemplo, en la naturaleza podemos ver, antes los terremotos no eran muy frecuentes y ahora son más frecuentes, y como hemos leído, en todo lugar hay terremotos, hay inundaciones por todo lugar, y eso va de aumento en aumento. ¿Qué más hay? Hay incendios también por todo lugar, y eso de aumento en aumento. Lluvias que causan muchas inundaciones, y eso así sucesivamente de aumento
en aumento. ¿Qué más podemos ver? La avaricia del hombre. La avaricia del hombre es insaciable y no se contiene y no se llena con nada, a tal grado que la talación de árboles lo hacen ya innecesariamente solamente porque quieren llenar su vientre de avaro, de muchas ganancias, dinero que quizá no se lo podían gastar ni viviendo 2000 o 3000 años. ¡Qué tremendo! Asimismo las pescas innecesarias, pescan demasiado pez y tiran lo que no sirve, y todos esos desechos o todos esos peces muertos traen mucha contaminación a las aguas. ¿Qué otra cosa podemos ver, amado hermano? Los que hacen excavación de minerales como el oro, como el petróleo, no toman las medidas correspondientes porque no quieren gastar, lo único que quieren es guardarse su dinero. Y la tierra, de la misma manera, se envenena. Y todo eso, querido hermano, son principios de dolores de parto, y eso lo vemos que va de aumento en aumento. ¿Qué podemos decir también acerca de la inmoralidad del hombre? La inmoralidad del hombre está llegando a los topes, ¿cierto? Está llegando al tope del vaso de la ira del Señor. Como siempre se ha dicho, sabe que Dios es amor, pero también es un Dios, un juez justo, es fuego consumidor. Amado hermano, la inmoralidad, como podemos ver ahora, hay muchos divorcios por causa del adulterio. Se casan, se descasan y se dan en casamiento. Ahí aparecen las estrellas de Hollywood, con todo el respeto. Hay mucho niño huérfano, la fornicación, el incesto, la pedofilia. ¿Qué más podemos ver acerca de la inmoralidad? El homosexualismo. Hace 20 años atrás eso era un escándalo, pero ahora el mundo lo está mirando como algo normal. Pero para nosotros, querido hermano, eso no es normal. Esos son señales, son principios de dolores de parto. El Señor se acerca y viene pronto. El lesbianismo, el aborto. Y sabe que hay todas estas cosas, en la mayoría de las naciones ya lo están poniendo como una ley aprobada, o sea, libertad para hacer lo que les parezca. Qué tremendo. Y todas estas cosas son principios de dolores de parto. Y es tan tremendo que el hombre corrupto, el hombre impío, culpa a Dios por lo que está sucediendo. Mi pregunta es, ¿Dios es culpable? ¿Dios es culpable? ¿O más bien el hombre es el culpable? Querido hermano, Dios es bueno, y como les dije, todas estas cosas Dios las está permitiendo para que nosotros, la humanidad, nos alineemos con Él. Él no quiere que nada perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios ama a la humanidad. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos culpar a Dios de ninguna manera, sino que más bien Dios muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? Que Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Dios te está haciendo un llamado. Mira, si tú no conoces a Cristo, si tú no lo has recibido al Señor Jesucristo en su corazón, yo creo que este es el día. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y si tú, amado hermano, amada hermana, no has estado caminando bien con el Señor, has estado como medio tibio, es tiempo de que te metas al fuego, a ese fuego espiritual de Dios. Amén.
a pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, heme aquí. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más podemos ver? Hoy en día también es muy importante resaltar esto, las religiones. Ahí donde leímos en el capítulo 11 de Mateo 24, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? Hoy en día hay religiones por todo lado. Muchos guías espirituales, muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Y qué te dicen? Que todas las religiones te llevan a Dios. Y eso es totalmente falso. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos. Y es muy importante entender esta palabra, que al hombre le parecen ser derechos, pero que son caminos de muerte. Hay caminos, o sea, que al hombre, hay religiones que aparentemente te llevan a Dios, pero eso es totalmente falso. Te llevan a una muerte espiritual. Como dijo Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque caerían al mismo hoyo. Y palabras de Jesús mismo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Eso está en el Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y todos estos falsas religiones, falsos profetas, apóstoles, maestros, sacerdotes, etcétera, etcétera, se están levantando, y aún se seguirán levantando, se levantarán aún falsos cristos. Y todo esto son principios de dolores de parto, donde nosotros como iglesia no tenemos que afligirnos, sino más bien prepararnos, porque Cristo viene pronto y juicio de Dios viene sobre este planeta. No sé la hora, no sé el día, pero juicio viene porque viene. La ira de Dios viene sobre este planeta. Y muy importante volverlo a repetir: no sé la hora ni el día, pero viene porque viene. Yo quiero que me acompañe rapidito aquí en Mateo 24:36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces nadie sabe, ¿sí o no? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban, que dice, comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaban haciendo? Estaban casándose y dándose en casamiento, como les dije. La inmoralidad, el adulterio, la fornicación. Unos se casan, se descasan, no realizan su matrimonio, sino que viven una vida así juntos, como el que es cristiano, inclusive como cualquier mundano, etcétera, etcétera. Y la creación realmente está bien pervertida, en lo que es vivir una vida moral. Cada vez se vuelve más inmoral, y estos son principios de dolores de parto. Y dice en el 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó, dice, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace más de 2000 años se está predicando acerca de Jesucristo, el Santo Evangelio, el Evangelio que tiene poder para sanar, para perdonar, para salvar, y sobre todas las cosas para salvar las almas, para romper cadenas, para deshacer todo yugo. Pero casi nadie quiere escuchar. Son pocos los que aceptan el mensaje. Muchos lo rechazan. Y aquí dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el camino, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino,
La una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí me entiende? No garantiza nada de que la mayoría o de que todos seamos salvos. La única manera de ser salvos es de que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y único Salvador. Pero no solamente eso, sino que sea evidente en nuestras vidas que nosotros lo vivamos, que vivamos su santa palabra. No es solamente aceptarlo, no, nosotros ya tenemos que hacer de cuenta que ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros. Por eso te animo, amado oyente, si tú no has hecho la decisión de fe, hoy es tu día. Dile al Señor: yo te acepto como mi único Señor y Salvador, y yo quiero esa paz y ese gozo y esa esperanza que un cierto día estaré contigo en el reino de los cielos. Y aquí en el 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Como les dije hace un momento, perdón, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Pero por estas señales sabemos de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y luego va a venir juicio de Dios. Cristo ya no va a venir como un corderito. Ya no va a venir humilde y sentado en un borrito como Rey de paz. Sino que va a venir con gran poder y gran gloria. Y su justicia será sobre todo aquel que hizo lo malo. Perdón. Amado hermano y amada hermana y amigos que me están escuchando, Dios es bueno y está llamando a todo hombre y a toda mujer, a todo niño, a todo adolescente y a todo joven. Niño, obviamente, que tenga uso de razón, que se arrepienta de sus malos caminos. Dios está dando la oportunidad a la humanidad para que se alinee, para que deje sus caminos malos y que se vuelva a Dios. Y que el que ignoraba a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el que ha ignorado a Dios por tanto tiempo, al Dios de la Biblia, pues hoy es tu día, amado amigo y amado amiga. Si tú, amado hermano, hermana, has estado viviendo una vida tibia, como dice Apocalipsis 3:15, dice como que a Dios le agrada que seas una persona caliente, ferviente en el espíritu, porque a los tibios los vomitará de su boca. Entonces es muy importante entender y saber cómo estoy viviendo como creyente, y si no, es tiempo de alinearnos con el Señor. Y yo quiero que escuchen esta palabra del Señor que está en Isaías 55, 6, 8. Dios es bueno. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia. Amén. Entonces, mientras el ser humano viva, tiene oportunidad de alinear su vida, cierto, con el Señor, de pedirle perdón, y Dios tendrá misericordia, pero es mientras tenga vida. Por esa razón, aprovechemos cada instante de nuestra vida para dedicárselo al Señor y alinear nuestras vidas con Él. Muy bien, en Isaías 1, 16, 18 también dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de Jehová. Deja de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, restituid al agraviado, haced justicia
al huérfano y amparad a la viuda. Entonces venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Como les dije, qué bueno es el Señor. Dios permite todas estas situaciones y es para llamarles la atención. Él no quiere que nadie se pierda. Así que, amado amigo, amada amiga que me estás escuchando, no pierdas esta gran oportunidad. La salvación es individual y la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que tú tienes que hacer simplemente es creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Buscarte o comprarte una Biblia, empezarla a leer y vivir para Cristo. Buscar una congregación, pedirle al Espíritu Santo que te guíe y que te lleve a un lugar donde te puedas nutrir, donde puedas vivir una vida cristiana y plena y llena del Espíritu Santo. Amada iglesia, con esto quisiera despedirme también y con todos ustedes que están leyendo, que me están escuchando, perdón, y quisiera compartirles algo que es muy conocido y dice así: si humillare mi pueblo, eso lo encontramos en 2 de Crónicas 7:14, perdón. Si mi pueblo si humillare mi pueblo, perdón, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano o no cristiano? Primero que todo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es lo que Dios demanda. Cuando dice mi pueblo, no importa, puede ser una nación, dos naciones, o en este caso el mundo entero en lo posible. Si humillaren delante del Señor, entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará sus pecados. Y se convirtiera en su malo camino, entonces dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el 15 dice: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Este es el mensaje, queridos hermanos y amigos y amigas que me escuchan. Dios permite muchas cosas, pero es por amor a la humanidad. Y tú decides. Y mientras nosotros tengamos vida, el Señor nos da libre albedrío para decidir. Escoge la vida para que vivas. Amada iglesia, amados hermanos en todo el mundo, si has estado viviendo una vida tibia, es tiempo de que alinees tu vida con el Señor. Estamos viviendo principios de dolores de parto. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Dios bendiga a todas las naciones, las cuide y las proteja. Dios es más grande que cualquier COVID, que cualquier virus, que cualquier enfermedad, que cualquier peste. Gloria al Señor.